Estamos llegando al final del libro de Jonás. ¿Cuántos han sido bendecidos por el libro de Jonás? ¿Y cuántos fueron exhortados con Jonás? Yo. Creo que todos estamos aprendiendo a escudriñar la palabra de una manera expositiva. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? No es lo que nosotros queremos interpretar. Y creo yo que este libro de Jonás, que hasta en la escuela dominical, la escuela de niños se enseña, hasta hay canciones muy simpáticas de Jonás, deberíamos nosotros prestarle mucha atención porque Jonás es un fiel reflejo de lo que es la iglesia hoy, lo que somos nosotros, lo que debemos corregir, las cosas que no debemos hacer. En el capítulo 1 hemos aprendido de que no hay que huir de Dios. Y la pregunta que hacíamos cuando iniciábamos era, ¿usted está huyendo de Dios? Probablemente la respuesta sea, no, yo no estoy huyendo de Dios y me congrego fielmente. Pero huir de Dios, de acuerdo a las enseñanzas de Jonás, es desobedecer su llamado, desobedecer su voluntad y no cumplir lo que Él nos manda hacer. Eso es huir de Dios. Por más que yo congregue todos los domingos y tenga una identidad intachable como un cristiano, mientras yo no haga lo que Dios me manda hacer, estoy huyendo. Eso hemos aprendido de Jonás. Y huir es pecar. También hemos aprendido que el pecado no es gratis, que el pecado tiene grandes costos, porque Dios es un Dios justo y no toma por inocente al culpable. Y el pecado es un severo y un serio problema para todos los que huyen del Señor. ¿Por qué? Porque no tan solo afecta la vida de la persona, sino que pone en riesgo a todo su entorno. Y nosotros como cristianos, si no estamos obedeciendo el mandato del Señor y la misión que Él nos ha entregado, estamos pecando. Y si estamos pecando, estamos en serios problemas nosotros y poniendo en serio riesgo a todo nuestro entorno, nuestro hogar, nuestra familia. Por lo tanto, vemos nosotros de que esa gran tempestad que Dios levantó en el mar era justamente para mostrar su obra de justicia y de juicio. Y más allá de que Jonás había sido él mismo su propio juez y él mismo había determinado que merecía la muerte, debía morir, Dios en su misericordia lo salvó. Y esa salvación hemos aprendido que tiene 5 expresiones magníficas de la Escritura que nosotros podemos entender que es la misma salvación con que fuimos salvados nosotros. Es una salvación inesperada. Jonás no esperaba ser salvado, él se fue arrojado y él estaba prácticamente en agonía en el fondo del mar Mediterráneo. Sin embargo, Dios lo salvó de una forma inesperada. Y la Escritura dice que Dios preparó un gran pez, por lo tanto la salvación no tan solo es inesperada, sino también es ¿cómo? Es divina, porque es Dios el que actúa. Pero nosotros no podemos dejar de glorificar la soberanía de Dios, porque nuestro Dios no es un Dios improvisado, sino un Dios que todas las cosas están perfectamente planificadas. Por eso dice que Dios preparó de antemano. Y esto nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que la salvación no solo es inesperada, no solo es divina, sino que también es planificada. Tu salvación y mi salvación fue planificada antes de la fundación del mundo. Dios ya había pensado en ti y había determinado todas las cosas cómo iban a suceder. Esto nos lleva a entender que es una salvación, ¿cómo? Incomprensible, porque no fueron los métodos que uno naturalmente pudiera haber supuesto de que iba a ser salvo. Jonás, salvado por un barco, por una lancha, por otros medios, sino que fue salvado con algo que no se puede comprender, no supera la razón. Dios preparó un pez gigante, grande, para que se lo trague. Y Dios salvó así. Bueno, nadie podía entender, y el Evangelio hasta el día de hoy es locura para los que se pierden, porque nadie puede entender de que Dios se haya encarnado para venir a salvar a los pecadores, muriendo Él en la cruz del Calvario. Eso es incomprensible. Pero nadie más que Él lo podría hacer, por eso que nuestra salvación es sobrenatural. Dios es el que ha obrado. Luego vemos nosotros que en el capítulo 2, Jonás, dentro del vientre del pez, dice 5 palabras en una oración, en un salmo, en una expresión de arrepentimiento, que es la que retumba en todas las Escrituras y a través de todas las edades.
Esas 5 palabras es: la salvación es de Jehová. Nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede salvarse por sus propios méritos. Todos los que se salvan es por causa de la salvación de Dios. Dios es el que salva. Dios es el que salva. Pero nosotros vemos que el arrepentimiento de Jonás y el entender que la misericordia de Dios le había dado otra oportunidad, el pez vomitó a Jonás a tierra y Jonás se levantó, y cuando escuchó otra vez el llamamiento de parte de Dios, Dios le dijo por segunda vez: levántate y ve a esa ciudad, Nínive, y dile lo que yo voy a poner en tu boca, lo que vas a decirle de parte mía. Jonás se levantó para pregonar y esta vez fue directamente hacia Nínive, cumpliendo en sí una segunda oportunidad. Y el mensaje era contundente: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje claro que enviaba Dios de parte de Jonás. Pero nadie esperaba la respuesta de lo que sucedió con el desenlace de la predicación de Jonás. Porque Jonás no estaba diciendo: a ustedes les hace falta un poco de prosperidad, a ustedes les hace falta de que no haya enfermos, sino que Dios los sane a todos, a ustedes les hace falta un tiempo de tranquilidad, de crecimiento. No, Jonás, su mensaje era: dentro de 40 días van a ser destruidos. Y yo creo que es un mensaje tan claro de que provocó una respuesta muy clara. Y la respuesta fue el arrepentimiento de todos. Los más de 120,000 habitantes de Nínive se arrepintieron. Y el capítulo 3, versículo 10 dice que Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino. Y Dios se arrepintió del juicio que iba a hacer si no se arrepentía y los perdonó. Y hemos visto el último domingo de que Jonás, en vez de alegrarse, se enojó. Esto es como que usted sea un vendedor de seguros y va a vender seguro a una empresa y resulta ser de que el jefe de la empresa le dice: muy bien, yo voy a contratar, necesito 1.500 asegurados. No quiero 1.500 asegurados. ¿Cómo me va a traer 1.500? Yo busco por lo menos 5. ¿Se va a enojar? No. Es como que de pronto usted inicia un negocio y quiere comenzar a vender algo y resulta que el primer día que abre se le aborrota todo el negocio de gente y todos quieren comprar y usted lo va a correr a todos porque está enojado. No es comprensible. Bueno, esto es lo que pasó con Jonás. Jonás predicó mensaje, y yo creo que lo más lógico que nos puede pasar a cualquiera de nosotros es llevar un mensaje y decirle a la gente: Dios les manda que se arrepientan, porque hay una destrucción, porque hay un final. Y si Dios le manda que se arrepienta es porque Él es un Dios de perdón, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y si la respuesta es contundente, toda la ciudad se salva. ¿Saben, mis hermanos? Yo creo que todos nosotros estaríamos exultantes de alegría, felices, llorando de gozo. Quizás no parando de expresar nuestra alegría y nuestra felicidad porque todos se arrepintieron. Algo parecido le pasó a un gran predicador llamado Moody, que en un tiempo dice que fue tan contundente la predicación que en un auditorio que estaba repleto, más de 5,000 personas, terminó su mensaje y con una clara exposición del Evangelio, él dijo: si alguien aquí presente entendió el mensaje y está arrepentido y cree en el Evangelio, póngase de pie. Y se pararon los 5,000 personas que estaban allí. Entonces dice: no entendieron, tomen asiento. Estoy diciendo que si alguien entendió el Evangelio y se arrepiente de todo corazón, póngase de pie. Y otra vez se pararon todos hasta que él entendió que Dios había salvado a todas esas personas. ¿Qué pasó con Jonás? Hemos visto nosotros cómo fue el enojo de Jonás, y lo justifica en el versículo 2 del capítulo 4. Jonás hace su descargo, expresa diciendo esto: oró Jonás a Jehová diciendo. Pero ¿cómo es la oración
¿Cómo fue la expresión? ¿Estaba en paz? ¿Estaba tranquilo? ¿Estaba feliz? El versículo 1 dice cómo estaba después que Dios los perdonó. Dice que se apesadumbró en extremo y se enojó. Y ya enseñé que esa palabra apesadumbró quiere decir fue hecho polvo. Y se enojó en gran extremo. Y en ese estado él oró diciendo, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te apartas del mal. Muy bien. Hoy vamos a tomar el desenlace, la parte final. Hoy cerramos esta serie de enseñanzas sobre el libro de Jonás. Y vamos a hablar sobre Jonás y la calabacera. Y vamos a reflexionar qué es lo que más nos importa. Si nos importa más la calabacera o nos importa los perdidos. Y no es casual que hoy tengamos la mesa del Señor, porque esta mesa del Señor, para nosotros la mesa de comunión, es una mesa de pacto. Porque en esos símbolos, el pan y la copa, representa un nuevo pacto. Jesús dijo, este es el nuevo pacto. Por lo tanto, mis hermanos, yo creo que para llegar hoy a participar de esta mesa del Señor, hoy más que nunca, debemos nosotros examinarnos. Porque uno se podría preguntar, ¿qué ha pasado en estos últimos milenios, o siglos, o décadas, o tal vez años? ¿Por qué es que no se está viendo tantas conversiones de pecadores? Los primeros siglos nosotros vemos en la iglesia primitiva que se convertían. Pedro predicaba 3.000, predicaba otra vez, se convertían 5.000. Recién el hermano había leído Hechos de los Apóstoles capítulo 4, dice que no podían hacer más nada contra Pedro y Juan porque todos alababan al Señor. Todo Jerusalén había sido lleno del Evangelio. A través de la historia del cristianismo hemos visto distintos hombres que han sido utilizados poderosamente y trayendo grandes avivamientos donde muchas personas se convertían, miles. Y la pregunta es ¿por qué hoy no está habiendo tantas conversiones? ¿Qué está pasando? Y tengo 3 razones que pueden ser como respuesta para esta pregunta. La primera de todas es que Dios es soberano. Porque hemos dicho y creemos en esas 5 palabras de afirmación que dice Jonás, la salvación es de Jehová. Uno podría decir, ¿por qué no está habiendo tanta gente que se está salvando? Y la respuesta es, tal vez porque Dios no está salvando mucha gente ahora. Porque Dios no tiene una fecha diciendo, bueno, en este siglo voy a salvar tanto, en este siglo... No, nosotros no lo sabemos. Si Dios es el que salva, ¿cuál es el sentido de que muy poca gente se está viendo que es convertida? ¿Será que Dios no está salvando tanto como en otros siglos? Es probable. Es probable que haya un tiempo donde pareciera ser que la maldad va en aumento y la oscuridad de las tinieblas está otra vez apoderándose, porque en los tiempos finales, y especialmente iglesia, en los tiempos de gran tribulación, porque para aquellos que todavía creen que la iglesia se va antes de la gran tribulación es porque no entendió el Evangelio, no entendió la Biblia. La iglesia pasa la gran tribulación, porque es a causa de los escogidos, es a causa de la iglesia. Es una escatología peligrosa pensar en el escapismo. Mis hermanos, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia enseña de que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y por esa razón, mis hermanos, ¿sabe qué? Muchas personas están diciendo, no importa, cuando empiece a venir ya la gran tribulación, viene el Señor y nos lleva y estamos bien. No, mis hermanos. Los millones de redimidos por la sangre del Cordero que vio Juan en Patmos en una visión, él preguntó, ¿de dónde han salido todos estos? Hombres, mujeres, niños, grandes, pequeños, de toda tribu, toda lengua, de toda nación. ¿De dónde salieron todos estos? Y la respuesta fue, todos estos salieron de la gran tribulación.
si esperamos el momento de mayor avivamiento, donde habrá cantidad y millones de convertidos al Señor, no va a ser en este tiempo, sino justamente en la gran tribulación. Pero es muy probable que este tiempo Dios no está salvando. Por eso es la primera respuesta que puedo hacer a esta pregunta, es porque Dios es soberano. La segunda es por causa de razones sociales. Si Dios está permitiendo en su soberanía de que la maldad del hombre avance, ha crecido en este siglo XXI muchísimo el humanismo, el materialismo, el egocentrismo, el egoísmo. Esto ha dado luz y puerta abierta a el ateísmo, al relativismo, a la inmoralidad. Tucumán ha sido noticia en el mundo entero el 8 de marzo, con una imagen provocativa sobre un aborto de la Virgen María. Y fíjense ustedes de que las controversias y los poderes mundiales están puestos en jaque mate, porque ¿qué hacer? ¿Reaccionar o no reaccionar? Así que es muy probable que sea muy difícil ver conversiones, porque la gente hoy solamente cree que escuchar el Evangelio es como una opción más de calificar mi vida como una expectativa de estar mejor. Déjeme decirle que en los primeros siglos la gente clamaba y suplicaba diciendo: ¡sálvanos! Algo ha pasado con el correr de los tiempos, que ahora la iglesia tiene que decir: ¿quieres ser salvo? Es algo que no tiene sentido. Algo ha pasado. Y jamás el pecador va a entender la gravedad del pecado hasta que no conozca el Evangelio de Jesucristo. Y muchos no van a entender lo que significa el valor de la salvación que trae Jesucristo hasta que no entiendan el peligro de la condenación eterna que están ya. Por esa razón, que la segunda razón es razones sociales. Pero la tercera razón, y que es la que voy a orientar el mensaje de hoy para concluir estos versículos de Jonás, es justamente porque la iglesia ya no está evangelizando. ¿Por qué no hay tantas conversiones? Porque la iglesia no está evangelizando. Porque si Dios decidió y determinó que el pecador se salve a través de la predicación, Dios podría haber mandado a sus ángeles, a querubines, serafines, o el mismo Señor Jesucristo, en vez de estar solamente 3 años y medio de ministerio acá en la tierra, podría seguir viviendo aún aquí, predicando Él el Evangelio. Pero sin embargo, Él se fue y dijo: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. La tarea y la responsabilidad de llevar el Evangelio es nuestra, mis hermanos. Y con esa misma razón debemos nosotros mirarnos hoy en el espejo de Dios. ¿Usted está predicando el Evangelio a los perdidos? ¿Está llevando el Evangelio a los perdidos? Y conozco la respuesta. Y la respuesta es un claramente y un rotundo no. ¿Por qué razón hay tanta gente que no está siendo convertida? También porque la iglesia ha dejado de predicar el Evangelio. Vamos a tomar lectura desde el capítulo 4, versículo 5, hasta el versículo 11. Notemos la reacción de Jonás, después que Dios perdonó y que se enojó mucho, mucho. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y se fue inmediatamente a su casa. ¿Así dice su palabra? No. Jonás acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó.
Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Jonás decía: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Qué respondió Jonás? Mucho me enojo, hasta que me muera. ¿Hasta cuándo le va a durar el enojo? Hasta que me muera. Es lo que dijo Jonás. Hasta la muerte. Dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda y muchos animales. Yo quisiera que en este sermón lo hagamos descansar a Jonás. Y en la conclusión de este sermón nos veamos nosotros. Pablo dijo que todo lo que se escribió es para nuestro ejemplo. Por lo tanto, yo quiero que en esta mañana, mis hermanos, nosotros nos hagamos preguntas. Y yo voy a formular, de acuerdo al texto, 7 preguntas que deberíamos nosotros, a la luz de la historia de Jonás, respondernos a nosotros mismos. Y la primera pregunta es: ¿qué estamos esperando nosotros que ocurra? Como verán en el versículo 5, dice que Jonás no se fue a su casa, sino que hizo algo. Acampó al oriente de la ciudad. Se hizo una enramada. ¿Sabe lo que es una enramada? Más o menos como estas cañas que están aquí, poner como una especie de choza. Y se sentó. No se fue, se sentó. Parece que el enojo de Jonás duraba. Se sentó a la sombra de ella hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, si Jonás fue, obedeció, predicó, ya estaba desocupado, no tenía nada más por hacer, pero sin embargo se enojó tanto de que Dios haya salvado a todo Nínive, que él, todavía en su mente, escuchando y sabiendo que el mensaje era que Dios iba a destruir Nínive, decidió no irse, sino acampar frente a la ciudad. Y se ve que para aquella zona, donde estaba justamente en Nínive, esa gran ciudad, donde los asirios tenían su capital, era muy calurosa. Creo que Tucumán es fresca comparado a Nínive, pero muy calurosa, de tal manera que se tuvo que hacer una enramada, juntar un poco de ramas y hacer como una especie de choza para tratar de cubrirse del calor y del sol. Pero se sentó para ver qué acontecería en la ciudad. En la ciudad ya había acontecido algo, Dios los había perdonado. Ya hemos tocado esto el domingo pasado, acerca de a quién nosotros queremos que Dios salve y a quién nosotros queremos muchas veces que Dios nos salve, ¿no? Pero sin embargo vemos nosotros de que Dios es amplio en perdonar y ha salvado a quien Él ha determinado salvar, porque la salvación es de Dios. Pero si nosotros podemos ver esto, la pregunta es: ¿qué estamos esperando ver nosotros de esta ciudad? ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Si Dios fue tan claro al decir que cuando Él te llamó fue para que anuncies el Evangelio de Jesucristo. Hoy vas a participar de la mesa del Señor y vas a comer el pan y vas a beber de la copa, y Jesús dijo que cuando lo hagas anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. En otras palabras, participar de la mesa del Señor no es un acto meramente religioso de cumplir. Señor, ya cumplí, ¿no? No. Sino que es renovar tu pacto de obediencia con el Señor, de decir: Señor, yo estoy creyendo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí,
me compraste con tu sangre y para derramar tu sangre tuviste que morir en la cruz. Y eso para mí es una recordación perpetua, pero también yo voy a anunciar la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. La pregunta es, ¿qué estás haciendo ante una ciudad pecadora? ¿Qué estás haciendo con tus familiares y parientes que están perdidos? ¿Le estás hablando de Cristo o te hiciste una enramada y estás sentado simplemente esperando a ver qué pasa? La segunda pregunta es, ¿estamos nosotros demasiado cómodos? Miren, mis hermanos, cuando tentamos a Dios con nuestras actitudes de desobediencia, de no hacer lo que Dios nos manda hacer, de no obedecer cuando Dios te manda a que le obedezca, eso es tentar a Dios. Y cuando tentamos a Dios y nosotros preferimos huir de eso, haciendo cosas que a nosotros nos agrada, fíjense ustedes que Jonás buscó confort. Él sabía que el sol era muy fuerte, que los rayos del sol iban a lastimarlo, por lo tanto, para ver lo que iba a acontecer en la ciudad según él, se hizo una enramada para protegerse debajo de la sombra de esa enramada. ¿Y sabe qué hizo Dios? Colaboró con su comodidad. Dios colaboró con su comodidad, porque algo le quería enseñar. Versículo 6. Una de las cosas que me gusta resaltar a mí es la participación de Dios en todo el libro de Jonás. Dios siempre estuvo activo. Y aquí vemos nosotros que dice que Dios preparó una calabacera. ¿Sabe lo que es una calabacera? Una planta de calabaza. ¿Alguna vez tuvo usted una planta de calabaza o conoce la planta de calabaza? ¿Qué tal son las hojas? ¿Así? Unos cachos de hojas que yo creo que con una hoja es suficiente como paraguas, ¿no? Unas hojas grandes, de la misma enramada que Jonás había hecho, Dios hizo nacer una calabacera que le daba una sombra espectacular, colaborando Dios con la comodidad de Jonás. Estaba él feliz ahora estaba contento. Y habrá tomado esta lectura diciendo, pareciera que Dios va a destruirlo, por eso me puso tan cómodo para que los vea. Oh, mis hermanos queridos, Dios es el mismo Dios que le había dado tanto a Job. Y es el mismo Dios que le quitó todo a Job. Porque es Job el mismo que dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre enaltecido. Porque, amados hermanos, cuando no estamos cumpliendo nosotros la tarea que el Señor nos ha encomendado, es muy factible que usted y yo estemos haciendo otras cosas que a nosotros nos gustan. Comenzando proyectos, emprendimientos, carreras, estudios, logros, abrazando la fama, abrazando los talentos, siendo amados por la gente, siendo admirados por los amigos. ¡Wow! Empezamos a sentir qué lindo es todo esto que estoy viviendo. Pero no te olvides que Dios puede estar colaborando con tu bienestar para luego quitártelo. ¿Cuánto entienden el Dios que tenemos? Dios preparó una calabacera la cual creció, escuche, creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza. Ya no era la sombra del Altísimo, sino bajo la sombra de la calabacera. ¿Querés tu propia sombra? Toma, pero no estás usando mi sombra. Y mira lo que añade, y le librase de su malestar.
Mire, si hay algo que naturalmente tenemos es que no queremos sentir malestar. Si es estomacal, si es febril, si es de acidez, si es lo que sea, buscamos el alivio de cualquier malestar. Dios colaborando no tan solo con la calabacera, dándole sombra sobre su cabeza, sino también quitándole el malestar que tenía. Obviamente que el estado de emoción de Jonás cambió. Porque hemos mencionado, que la Biblia nos enseña que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y debemos amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Pero aquí vemos nosotros de que Job demostró qué había en su corazón cuando de pronto él, expectante de algo que no iba a suceder, decide él mismo hacer su propia sombra. Dios dice, muy bien, te voy a poner muy confortable. Y creo yo que el problema de la iglesia del siglo XXI en todo el mundo es que estamos demasiado cómodos, que estamos muy confortados, que simplemente vamos a predicar el evangelio cuando el moribundo pecador bajo la ira de Dios viene y me golpea mi casa y me dice, ¿tiene algo para decirme? Pero no soy yo el que va a ir a llevar por compasión, por amor, por misericordia al que está necesitando espontáneamente. Porque voy a hacer todo lo posible de que nada de lo que invada, interrumpa mi comodidad, todo lo que interrumpa mi bienestar, todo lo que interrumpa mi tranquilidad sea invasivo para mí. Así que es mejor hacer lo que hace Jonás. ¿Será que estamos demasiado cómodos? O tal vez, si no predicas el evangelio, súper cómodo. La tercera pregunta que podríamos hacernos nosotros es esta: ¿quiere el Señor decirnos algo? ¿Quiere el Señor hablarnos a nosotros? Amados hermanos, claro que Dios quiere hablarnos. Claro que Dios quiere decirnos algo. Hemos visto el versículo 6, cómo quedó el estado de Jonás. Dice, y Jonás se alegró muy grandemente por la calabacera. Pero ¿qué encontramos nosotros? De que Dios quiere hablarnos. ¿Por qué? Porque Dios no está ajeno a la historia. La palabra clave aquí en estos versículos es la palabra preparó. Usted va a encontrar que dice el versículo 6, preparó Dios. Versículo 7, y Dios preparó. Versículo 8, y Dios preparó. Cuando Dios está mostrando su voluntad y su soberanía, muestra que es un Dios de planes, es un Dios que tiene todo preparado. Es exactamente lo mismo que vemos nosotros en el capítulo 1, cuando Jonás decide huir de la presencia de Dios. Dios preparó una gran tempestad. Dios preparó un gran pez que tragase a Jonás. Y en este caso volvemos a ver nosotros que Dios sigue preparando cosas para tratar a un hombre que estaba desobedeciendo. Así que podemos nosotros preguntarnos esto: ¿quiere Dios decirme algo? Cada vez que te pasa algo, cada vez que sufrís momentos difíciles, cada vez que vienen momentos que no son deseables, cada vez que la crisis golpea tu vida, cada vez que la desesperación, la depresión, la decepción empieza a apretarte, hermanos, en vez de llorar, en vez de enojarse, hagamos lo que nos dicen las Escrituras en el libro de Eclesiastés: en el día del bien, goza del bien, pero en el día de la adversidad, considera, recapacita, piensa. ¿Sabe que Dios pregunta para que pienses? Dios le dijo a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué le preguntó si lo estaba viendo que estaba enojado? Porque Dios cuando pregunta es para que pienses, para que reflexiones. Adán, ¿dónde estás tú? ¿No sabía Dios dónde estaba Adán? Claro que sabía, pero esas preguntas son para que Adán recapacite. Adán, ¿comiste del árbol que te dije que no comiese? Dios todo lo sabe, pero era para que Adán recapacite. Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Preguntas puntuales.
Preguntas puntuales para que recapacites. Pedro, ¿me amas? Para que pienses si realmente lo amas. El Señor siempre va a preguntar. Siempre pregunta. Siempre va a hacer preguntas para que recapacites. Job, ahora tú me vas a oír. Yo voy a preguntar y tú me vas a responder. ¡Wow! ¿Saben qué es esto? Cada vez que Dios te pregunta, es para que tú recapacites, para que tú pienses, ¿estás haciendo bien en comportarte así? ¿Estás haciendo bien en tener esas actitudes delante de Dios? ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Sabes tú que no estás bien? ¿Sabes que no es correcto? ¿Sabes que lo que estás haciendo es desagradable a Dios? La pregunta es clara, ¿por qué lo haces? Dios, cada vez que prepara algo es para que aprendas algo. Y mire lo que le pasó a Jonás, versículo 7. ¿Cómo estaba Jonás en el versículo 6? Muy contento. Muy contento. Así estamos contentos cuando nos compramos una casa, o nos toca una casa, o un auto, o un nuevo trabajo, o un ascenso en el empleo. Estamos muy felices, muy contentos. ¿Por qué? Porque el bienestar es para mí. Pero cuando el bienestar tuyo es quitado, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Dios preparó un gusano, el cual se comió la calabacera. Y hoy, obviamente, se secó. Tampoco duró. ¿Te ha pasado alguna vez eso de decir, che, tampoco duró la alegría? ¿Alguna vez le pasó? Algunos hinchas de un club de Tucumán pensaban que poco iba a terminar la alegría, pero sigue todavía, ¿no? ¿Tampoco duró esa alegría? ¿Tampoco duró ese bienestar? ¡Qué poco disfrutamos! ¡Qué poco fue el momento de sentirnos bien, confortable! ¡Ya se terminó! Dios preparó un gusano que hirió la calabacera y se secó. Y no solo eso, que aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. No sé si usted ve las adversidades, las cosas que siguen pasando, cada vez peor, cada vez peor. ¿Pero por qué? ¿Es porque Dios es malo? No, porque algo Dios quiere decirte. Porque algo Dios te está enseñando. Así que si las cosas no te vienen saliendo bien, no digas, ya no voy a congregarme más, no quiero saber más nada con Dios, ni con la iglesia, no quiero saber nada con nada, mejor sería que me muera. Eso dijo Jonás. Por si lo pensó, usted no es el único, ya le ganó a alguien 2.750 años que usted. Porque si cree que la solución es huir de Dios, ya vio que el pecado de huir trae consecuencias para usted y toda su familia y todo su entorno. Si cree que la solución es no tener relaciones con nadie, buscar y meterse bajo una enramada y estar tranquilo allí, ya se dio cuenta de lo que pasó. Y si cree que la muerte es lo mejor, si usted anhela la muerte sin cumplir la tarea que Dios le ha dado, probablemente no sepa el final del destino. Pero mis hermanos, si alguien se quiere subir o colgar de las palabras del apóstol Pablo que dijo, para mí morir es ganancia, antes de llegar a pensar colgarse de esa frase del apóstol Pablo, por lo menos haga lo que hacía el apóstol Pablo. Que él entregó toda su vida para predicar el evangelio de Jesucristo. Y él dijo, ¿saben? Morirme es mucho mejor porque si me voy estoy con Él, pero si me quedo aquí, estoy ausente de allá, pero estoy con ustedes aquí para predicar el Evangelio. Entonces, nunca debemos nosotros anhelar la muerte sin antes cumplir la tarea que Dios te ha dado. Es más, déjeme decirle, nadie se muere sin cumplir el propósito de Dios, ya sea para su gloria en gracia o para su gloria en juicio.
Pero Dios levantó, preparó un viento recio, solano. Y el sol hirió a Jonás, ¿dónde? En la cabeza. ¿Dónde estaba la sombra de la calabacera? Sobre la cabeza. ¿Dónde hirió el sol? La cabeza. Mis hermanos, si no es Cristo la sombra que guarda tu vida, cualquier cosa que pongas sobre tu cabeza va a ser peor tu estado postrero. Va a ser peor el resultado. Porque no tan solo dice que lo lastimó la cabeza al sol. Muchos de los que están aquí viviendo en una provincia tan calurosa en algún momento han tenido golpe de calor o insolaciones, ¿sí o no? ¿Qué tal las ampollas? Arde, ¿no? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el sol lastima. ¿Y sabe lo que es un sol preparado por Dios para este fin? De tal manera que se desmayaba. Y aún en ese desmayo, yo no sé cuántos se han desmayado alguna vez acá, pero yo creo que el que se desmaya no da tiempo de decir nada, ¿no? Solamente dice, ¡ja! Pero este tuvo tiempo hasta de decir algo. Jonás no tan solo se desmayaba, sino que él, mientras estaba desmayando, dice que deseaba la muerte. Y aún hablaba más todavía y decía, mejor sería para mí la muerte. ¿Cómo no me muero? Eso estaba diciendo, ¿cómo no me muero? Déjeme decirle que una vida insatisfecha como cristiano, que mira hacia atrás y dice, ¿para qué me hice cristiano? Si todo lo que vengo haciendo cada vez es peor. Pero ¿cómo no me muero ya? ¿Quiere el Señor decirte algo? Aquí están mis padres y ellos podrían escucharme como su hijo que está hablando, pero no es así. Aquí está mi esposa, ella podría escuchar como su esposo que está hablando, pero no es así. Y mis hijos podrían decir, el que está hablando es el papá. Mis hermanos de la iglesia pueden decir, sí, que está hablando el pastor. Olvídese de la persona que está hablando. Porque yo te estoy hablando de la palabra de Dios. Y lo que estamos hablando es serio. Es muy serio. Y si vas a participar de la mesa del Señor es más serio todavía. Porque, mis hermanos, renovar un voto, renovar un pacto delante de Dios es ni más ni menos cuando un matrimonio viene mal, y de pronto Dios los une, Dios los restaura, hay una restauración. Es natural que el matrimonio diga, vamos a renovar nuestros pactos matrimoniales, vamos a renovar nuestro amor, vamos a hacer juramentos delante de Dios de amarnos hasta que la muerte nos separe, pero esta vez habiendo aprendido lo que está mal. Y esforzándonos a vivir en amor hasta que nos muramos. ¿Saben, mis hermanos? La iglesia es la esposa de Jesucristo. La iglesia es la amada por Cristo, la que Él pagó con su sangre por ti y por mí. Pero nosotros le estamos fallando a aquel que nos ama. Nosotros no estamos cumpliendo con el amor que Él merece. Nosotros no estamos haciendo lo que Él espera que hagamos. Y cada vez que venimos a la mesa del pacto, recordemos, ¿merecía yo ser salvado? ¿Merecía que mi Cristo muera en la cruz por mí? ¿Yo merecía tanto dolor de Él para darme su amor que yo no lo merezco? ¿Yo merecía esto? No. Así que por amor y por un acto de pacto con Dios, Dios con nosotros a través de Jesucristo, renovemos nuestro pacto de decirle, Señor, yo voy a hacer y pagaré lo que cumplí que iba a hacer. Dios te está hablando hoy. Pregunta número 4. ¿Qué cosas nos afectan más? ¿Qué cosas nos afectan más? ¿Qué cosas te afectan más a ti? ¿Puede ver usted los altibajos emocionales en Jonás? Desde el capítulo 1 al capítulo 4, ¿puede ver los altibajos emocionales?
Estaba enojado, estaba muy enojado, estaba hecho polvo. Luego estaba, después que dice la palabra y Dios lo perdona y sale de la ciudad, vio, resignado. Y después se puso creativo, voy a hacer una enramada. Comienza a hacer la enramada y se sienta, estaba como tranquilo, ya le había pasado el enojo. Y estando tranquilo, dice que Dios le hizo hacer una hermosa sombra de calabacera y entonces se puso contento, muy alegre. Y no tan solo eso, sino que se sintió aliviado. ¿Vio cuando uno se siente aliviado hasta que se acuesta así? Ya estaba aliviado. Pero de pronto el gusano aparece, le come la calabacera, se le seca la calabacera y se vuelve a enojar mucho. Tuvo lástima de la calabacera, se sintió triste por la calabacera. Y estaba tan enojado que lo único que ella quería era morirse. Dígame si usted no se ve identificado en estas actitudes. ¿Cómo somos nosotros? ¿No somos así de cambiantes? ¿Cuántos llegaron contentos esta mañana? ¿Cuántos llegaron no tan contentos esta mañana? Muy bien, gracias por la sinceridad. ¿Cuántos llegaron enojados? A ver quién se atreve. Muy bien, gracias por la sinceridad. Enojado, esta lluvia. ¿Cuántos están tranquilos? ¿Cuántos ya están pensando en que mañana es lunes? Ahora, ¿se dio cuenta que un estado emocional puede cambiar en un momento a otro? Sí, siempre usé este ejemplo, ¿no? ¿Vio que es fácil de arruinar una fiesta? Es muy fácil arruinar una fiesta, es difícil organizar, ¿no? Pero cuando están todos enfiestados, bailando arriba de las mesas, todo, falta que uno diga, se murió la abuela. ¿Suficiente o no? Y se termina la fiesta. Es muy fácil cambiar los estados de ánimo. Pero cuando Dios es el que actúa en nuestro cambio de ánimo, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos cuando es Dios el que prepara todas las cosas para ver cómo estás de ánimo? Bueno, este es el punto, mis hermanos, en que nosotros podemos ver que lo que había en el corazón de Jonás era egoísmo. Él no amaba a los ninivitas. Él fue a predicar porque escuchó que Dios le dijo, le vas a decir que los voy a destruir. ¿En serio? Voy, Señor, voy a decirle que los vas a destruir. Pero vio Jonás que Dios lo perdonó porque se arrepintió y Jonás se enojó. Ya hemos hablado un poco de las causas de su enojo, que podría ser porque él era un judío, un israelita nacionalista. Y como profeta de Dios seguramente ya estaba sabiendo en advertencia de que de pronto, unos par de 30, 40 años más adelante, los ninivitas iban a atacar Samaria, la iban a destruir. Así que uno no sabe qué habrá pasado, pero la cosa es que Jonás no amaba a los ninivitas. Yo te hice una pregunta la vez pasada, ¿tú amas a tus enemigos, esos que te hicieron daño? ¿Esos que te ofendieron, que te abusaron, esos que hicieron violencia contigo? ¿Los amas? Porque no se trata de decir yo los oculto en mi mente, los guardo y el tiempo me hace olvidarlo, no. Porque yo no puedo amar a Dios que no lo veo y no amar al que estoy viendo. Nos parecemos mucho a Cristo cuando nosotros amamos al que nos aborrece. Porque nosotros podemos ver en la cruz de Cristo, cuando Él estaba crucificado, que Él nos estaba diciendo, ya van a ver cuando resucite. Ustedes ya van a ver. Escupa nomás, ya van a ver cuando yo me levante de la tumba. Nunca. Jesús fue todo lo contrario. Él dijo, Padre, perdónalos. Él intercediendo por ellos, porque Él estaba muriendo por ellos. Perdónalos, Padre. Ellos no saben lo que hacen. ¿Qué nos afecta más? Que nos altera emocionalmente. Cuando Dios toca tu comodidad, tus logros, tu confort, tus pertenencias, allí nos molestamos. Todavía hay cristianos que les duele mucho más si se raya la puerta del auto que una vida que se está perdiendo.
Todavía hay muchos cristianos que se ofenden terriblemente si el teléfono suena a las 2 de la tarde para decirle, hermano, ¿puede estar orando por mí? Porque me ha molestado en mi descanso. ¿Qué nos afecta más? ¿Qué es lo que más te afecta? Todo esto deberías replanteártelo hoy delante del Señor. Quinta pregunta, quiero ir más rápido. ¿Qué nos importa más? Jonás, el libro de Jonás es un libro de contraste. Así predicaba nuestro hermano Nicolás el día 8 de febrero. Un libro de contraste. Y él habló similitudes con Cristo y contraste de Jonás con Cristo. Excelente exposición. Y fíjense ustedes que Jonás es un libro de contraste, porque acá vemos el egoísmo, el corazón duro y también la molestia de Jonás, en contraste con la misericordia, el deseo de salvar y con la providencia de Dios para con los pecadores. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que más nos importa a nosotros? ¿Nos importa más la calabacera que los perdidos? ¿Nos importa más los planes nuestros que los planes de Dios? ¿Nos importa más nuestras cosas que las cosas de Dios? Hermanos, si usted empieza a hacer una autoevaluación silenciosamente, calladamente, sin necesidad de exponerse a que lo juzguen otras personas, usted delante de Dios y empieza a decir, ¿qué me importa más? Déjeme decirle que si usted tilda todo lo que es a favor de usted, que a usted le interesa más sus planes, sus cosas, sus logros, sus sueños, sus triunfos, sus trofeos, si usted dice, todo esto me interesa más que los perdidos, Dios va a arruinar con un gusano todo lo que tenés. Porque nada vale más que un alma. Porque si cada vez que hay un pecador que se arrepiente, hay gozo en los cielos, algo de valor tienen esas almas. Así que, mis amados hermanos, todo lo que tenemos es por gracia y por providencia de Dios. Todo, aún la vida que tú tienes. Porque si el Señor hace así, tic, tic, le pega el corazón, se terminó, no anda más. Lo hace Él. Dios decide. Pero si hoy te despertaste es por gracia y misericordia de Dios para usarlo para su gloria. Así que, mis amados hermanos, pregúntate tú a ti mismo, ¿qué es lo que más me importa? ¿Me importa una vida que se está perdiendo? ¿Me importa ese familiar? Aquí todavía hay hermanos que tienen a su esposo que son inconversos, o a sus esposas que son inconversas, o a sus hijos que aún no conocen a Cristo. Dice Jesús, Juan 3:36, que todos ellos están bajo la ira de Dios. Y ya están condenados. ¿Cómo puedes publicar fotos con el amor de tu vida cuando tú eres creyente y esa persona a quien tú dices que amas aún no lo es creyente? ¿Sabes que le estás engañando? ¿Sabes que cuando se muera los dos tendrán destinos diferentes? Si es así la realidad. Háblales de Cristo. Demuestra que tú realmente le amas, hablándole del Evangelio de Jesucristo. Háblale de Jesucristo por más que te odien 1000 veces más. Tú debes hablar de Cristo. Porque el versículo, la pregunta 5 y la pregunta 6 es muy parecida. La 5 es ¿qué nos importa más? Pero la pregunta 6 es ¿nos importa realmente los perdidos? ¿Realmente te importa a ellos? Y ojo que cuando estoy diciendo perdido no estoy diciendo gente que va a la iglesia o no va a la iglesia, porque aún dentro de las iglesias hay gente perdida. O yo voy a la iglesia pero fornico, sigo tomando drogas, sí voy a la iglesia pero practico la homosexualidad. No, mis hermanos, a un edificio puede entrar cualquier persona, para el reino de los cielos, los tales no entrarán. Y no importa cuántos años dice que vas a una iglesia. No importa que tú digas que conoces al Señor. Aquí la cuestión no es que si tú conoces al Señor, sino que el Señor si te conoce Él a ti. Porque cuando venga ese día tú no vas a decir, Señor, yo te conozco. No, el Señor va a decir, yo a ti no te conozco.
El costo de amar a un perdido es mostrar que realmente nos interesa. El sacrificio de amar a los perdidos es mostrar realmente que nos interesa. La misión de amar a los perdidos es misión, hay que cumplirla. Fuimos encomendados. Y la obediencia de amar a los perdidos es cumplir con lo que Dios nos ha mandado a hacer. No es una opción, no es algo alternativo. Pregunta número 7. ¿Y cuál es el problema de fondo que tiene Jonás y que tenemos nosotros? El principal problema es la falta de amor. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque nosotros queremos amar con nuestro amor. Y nosotros debemos amar con el amor de Cristo. Porque el que quiere amar con nuestro amor, amamos a los que nos aman. Mi amor natural y tu amor natural no puede amar al enemigo. No puede amar al enemigo. Tu amor y mi amor natural no ama al enemigo. Si yo intento amar al que me aborrece con mi amor, yo no lo voy a amar. No puedo amarlo. Porque es mi naturaleza. Pero si yo amo con el amor de Cristo, entonces voy a amar a quien no me ama. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ama así. Esa es la diferencia. Falta de amor. Así que, ¿qué debo hacer? Cuando el pastor Eduardo estaba leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, comienza diciendo que Pedro se paró. Pero antes de hablar, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Si usted va a ver la iglesia primitiva antes de predicar, todos estaban llenos del Espíritu Santo. Hermanos, todos los que quieren llevar adelante la misión de evangelizar deben o debemos estar llenos del Espíritu Santo. Como decía el salmista David, mi copa está rebosando, porque es más de ti, menos de mí, porque es Cristo, no yo, ya no vivo yo, es Cristo en mí. Tú no puedes perdonar con tu perdón natural, debes perdonar con el perdón de Cristo, debes amar con el amor de Cristo, debes compadecerte con la compasión de Cristo. Por eso, mis hermanos, ¿sabe cómo se soluciona esto? Con las rodillas dobladas y diciéndole: Señor, lléname cada día, lléname, porque el que está vacío es lleno por 7 cosas peores, como un principio de la Escritura. El que está vacío se llena de basura, pero el que está lleno del Señor, no hay lugar para otras cosas. Llénese de Cristo, llénese de su palabra, llénese de la presencia del Espíritu Santo, llénese del Espíritu Santo de Dios. Y va a poder hacer lo que usted no puede hacer, porque el que lo va a hacer es Cristo en usted. Conclusión. Si tuviera que agregar una 8ª pregunta sería: ¿es usted como Jonás? Hágase esta pregunta: ¿soy yo como Jonás? ¿Nota ustedes que este libro de Jonás termina con una pregunta de Dios? Nadie sabe de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Si se murió, o Dios le envió la muerte, o se calmó y se fue a la casa. Nunca más se vuelve a hablar de Jonás, solamente Jesús lo cita en el Nuevo Testamento, en Lucas, como un ejemplo de la señal de Jonás, pero nadie más sabe de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? No concluye la historia que si Jonás fue arrepentido, se convirtió o fue y buscó al Señor. No vuelve a decir nada de esto Jonás, solamente termina Dios hablando y haciendo esta pregunta. Porque ¿qué es lo que nos importa más? Dice el versículo 10, Jehová le dijo: tuviste tú lástima de una calabacera, la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que por el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Tú tuviste lástima.
Es como que el Señor nos está diciendo, tú tienes más lástima de lo que has recibido como un favor, como una misericordia, como un acto de gracia, que a ti no te costó, que tú no la creaste, que tú no la hiciste crecer, que tú no hiciste nada más que recibirla. Tú tienes lástima por eso. ¿Y yo no voy a tener lástima por esta gente? En el versículo 10 le dice Dios, ¿tuviste lástima por la calabacera? Yo tengo lástima por los perdidos. Tú no trabajaste en la calabacera. Yo vengo trabajando con ellos desde hace mucho tiempo. ¿Sabe cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Tú no la hiciste crecer. Yo los hice crecer. Yo los he creado para esto, Jonás. En una noche nació y en una noche pereció. ¿Sabes? Esta ciudad nació porque yo le di vida. Tuviste tu lástima por las cosas temporales y materiales y yo no me iba a compadecer de ellos. Jonás lamentaba por el bienestar temporal, pero el Señor se gozaba por el bienestar eternal de los que habían sido salvados. La pregunta es esta. Yo no tendré piedad por los perdidos, dice el Señor. Dos cosas. Tu herencia está en Cristo y está por venir. No te aferres a nada en este mundo porque nuestra gloria, lo mejor de nosotros es lo que trae Cristo. Cielo nuevo y tierra nueva. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses 3:20, de donde también esperamos a Cristo. Pero lo más contundente es la palabra de Cristo, y termino con esto, en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Si tú no crees en esto, va a ser muy difícil que puedas creer todo lo que Jonás nos enseñó. San Juan 14, 1 al 3, Jesús dijo esto: no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, creed también en mí. Y Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y escuche, yo espero esto, mis hermanos. Yo espero esto. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso dijo Jesús. Si usted le cree esto, lo único que puede hacer es confiar en esa palabra y tener el entusiasmo y la alegría de cada día de esperar ese día del Señor. Pero mientras tanto, hay perdidos que necesitan escuchar el mensaje. Cierra tus ojos. Esta mañana, iglesia, te invito a que ores al Señor, que hables con Él. Esta mañana te invito a que tú puedas reflexionar. Reflexiona. Hay un pacto que Jesús estableció esa última cena. Y ese pacto es un pacto en su sangre, un nuevo pacto, basado en mejores promesas. Pero ese pacto estamos incluidos todos nosotros. Y cuando el apóstol Pablo instituye ese pacto, dice que cada vez que bebamos de esta copa y comamos de este pan, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Así que, si te hiciste estas preguntas y llegas a la conclusión que necesitas
Decir, yo no quiero estar más en esta actitud. Quiero cumplir con la misión. Cumplir con la tarea que tú me has dado. No es para algunos, es para todos los que Él llamó. Este es el momento de orar al Señor y decirle, Señor, perdóname. Estuve equivocado. Estuve equivocada. Estuve a punto de renunciar, dejar todo, confundido, engañado por mis emociones. Pero ¿a quién iré, Señor? Nadie me amará como me amas tú. Nadie me dará otra oportunidad como lo hiciste con Jonás. Así lo harás conmigo. Nadie más que tú. ¿Quién más me guarda de la tempestad? ¿Quién más me va a guardar como tú?